Cuando el sol se asomó sobre San Luis Potosí, el silencio en los corredores de la hacienda de San Jerónimo no era el de una paz matutina, era el de una espera, y luego el hallazgo. Una joven, desvanecida, con un camisón ensangrentado, marcas que gritaban lo que los labios no podían, un rastro de violencia inexplicable en un lugar que se decía sagrado. En las gruesas paredes de adobe de esa hacienda, donde las sombras de la servidumbre se aferraban a cada rincón, se gestaba un relato que las crónicas oficiales jamás registrarían. Una historia susurrada entre la servidumbre, donde la fe y la desolación se entrelazaban en un nudo fatal. Un secreto que, como la maleza, se negaba a morir. Antes de adentrarnos en estos oscuros pasajes, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos un comentario. Ahora retrocedamos a aquel marzo de 1847, cuando la lluvia no era lo único que caía sin piedad sobre la tierra. La hacienda de San Jerónimo se alzaba en aquel 1847 como una cicatriz permanente en el paisaje de San Luis Potosí. Sus muros, anchos y de adobe robusto, no eran meras divisiones arquitectónicas, sino barreras. Eran el testimonio silencioso de décadas, un monumento pétreo a un sistema que se negaba a ceder. La promesa de independencia, apenas un eco lejano, no había disuelto las cadenas invisibles que ataban a la tierra a cientos de indígenas y mestizos. Aquí, la servidumbre contratada era una palabra para maquillar la verdad, un velo transparente sobre la cruda realidad de la esclavitud, una que persistía con tenacidad brutal en los rincones olvidados del México rural. Los contratos perpetuos eran un cruel engaño, un instrumento para fijar vidas al destino de una hacienda, tanto como lo hacían los grilletes en otros tiempos y latitudes. Entre las sombras de los barracones, edificaciones sencillas y austeras que se erigían a una distancia respetuosa de la casa grande, se movía Citlali. Su nombre, que en su lengua zapoteca significaba estrella, era una cruel ironía, un susurro de un pasado que se desvanecía en la oscuridad de su presente. A sus 17 años, su figura delgada se desplazaba con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. 5 años atrás, a los 12, la muerte de sus padres la había arrancado de Oaxaca, de la tierra que conocía, de las voces de su gente. Fue vendida como sirvienta contratada, un eufemismo que selló su destino a la hacienda de San Jerónimo, bajo el yugo de la familia Mendoza. Sus manos, que antaño quizás habían tocado tejidos o alfarería, ahora conocían solo la aspereza del trapo de limpieza, la textura fría de las losas y el peso de un balde con agua turbia. La jornada de Citlali se desarrollaba principalmente en la Casa Grande, una mole señorial que con su patio central y sus múltiples habitaciones se cernía sobre los barracones como un halcón sobre su presa. Sus responsabilidades incluían el meticuloso aseo de la capilla privada de la hacienda, un espacio que se percibía más allá de lo mundano, y la preparación de los aposentos del padre Sebastián Ortega durante sus visitas. Se le observaba limpiar con una cadencia hipnótica, sin prisa, pero sin pausa, arrastrando el polvo que el viento colaba por cada rendija, puliendo los muebles de caoba hasta que reflejaban el escaso fulgor del día. En la capilla, un anexo silencioso a la casa principal, conectada por un pasillo que amplificaba cada crujido, su trabajo se imbuía de una solemnidad diferente. Cada banco de madera lustrado, cada candelabro de latón pulido, cada rincón barrido, se realizaba con una precisión casi ritual, preparando el escenario para la llegada de la autoridad eclesiástica. El aire en la capilla siempre olía a cera vieja, a incienso rancio y a la humedad persistente que se aferraba a las paredes de piedra, un aroma que se impregnaba en la ropa de Citlali y que la acompañaba incluso fuera de esos muros. El padre Sebastián Ortega, a sus 42 años, era una figura de inmaculada reputación en San Luis Potosí, hombre de estatura discreta, sus ojos oscuros poseían una intensidad que parecía escudriñar el alma. Sus manos, casi siempre unidas en un gesto de oración, sugerían una piedad inquebrantable. Era conocido por sus sermones, discursos inflamados que resonaban en la parroquia principal de la ciudad y que, se decía, versaban con vehemencia sobre la pureza, el castigo del pecado y la ineludible condena del alma desviada. Estas palabras, que volaban por el aire en las misas dominicales, se percibían como un eco distante en la hacienda, un contraste brutal con la realidad de la explotación que se vivía día a día. Una vez al mes,
El padre abandonaba la comodidad de la ciudad para pasar 3 días en la hacienda de San Jerónimo, un peregrinar que realizaba para atender las necesidades espirituales de la familia Mendoza, los fervientes latifundistas y dueños de aquella fortaleza silente. Durante estas estancias, ocupaba un cuarto específico en el segundo piso de la Casa Grande, una habitación aislada, estratégicamente ubicada a corta distancia de la capilla, como si su cercanía al lugar sagrado le confiriera una protección especial. Los Mendoza, la familia que poseía con fervor religioso y mano férrea la hacienda, solían estar ausentes. Sus frecuentes viajes a la capital, que a menudo se prolongaban por semanas, dejaban la vasta propiedad a cargo del capataz. Este hombre, de rostro curtido por el sol y la autoridad, era la encarnación de la ley en la ausencia de los patrones. Su figura, imponente y silente, se movía por los patios y los sembradíos, sus ojos escrutadores observando cada movimiento de los trabajadores. Sus órdenes eran irrefutables. Su palabra, la única voz de mando que se escuchaba en los días de los Mendoza. La servidumbre se movía bajo su mirada constante, una vigilancia que recordaba a todos el lugar que ocupaban en aquella implacable jerarquía. La hacienda, en su ausencia, funcionaba con la precisión fría de una máquina, sus engranajes movidos por el temor y la costumbre. Marzo de 1847 se reveló como un mes de una ferocidad inusitada. Los cielos se abrieron con furia, desatando lluvias torrenciales que no cesaban, transformando los caminos de tierra batida en profundos cauces de lodo y agua. El firmamento, un manto de plomo espeso, parecía desgarrarse sobre la tierra, envolviendo la hacienda en una penumbra perpetua, un velo denso y lúgubre que se aferraba a cada muro, a cada hoja de los árboles. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas y los tejados, un lamento constante que se mezclaba con el incesante tamborileo de las gotas contra las tejas, creando una sinfonía desoladora. El aire, pesado y frío, se colaba por todas partes, calando los huesos y profundizando la sensación de aislamiento de la hacienda, convertida en una isla de piedra y barro en medio de un mar de agua. Los trabajadores se movían con lentitud, sus cabezas agachadas, los sombreros empapados, el lodo espeso, adhiriéndose a sus guaraches con cada paso, haciendo que cada avance fuera una lucha. A pesar de la inclemencia del tiempo, la visita mensual del padre Ortega, un evento inalterable en el calendario de la hacienda, se mantuvo en pie. Fue en una de esas tardes plomizas, cuando la luz se desvanecía antes de tiempo, que la comitiva del padre llegó a las puertas de la hacienda de San Jerónimo. La calesa, con sus ruedas hundidas en el lodo, avanzaba con dificultad, sus caballos relinchando de esfuerzo. El cochero, empapado hasta los huesos, luchaba por mantener el control. Al detenerse frente al zaguán principal, un sirviente se apresuró a abrir la pesada puerta de madera, mientras otro ayudaba al padre a descender. El sacerdote, envuelto en su sotana oscura, empapada en los bajos, mantenía una compostura imperturbable. Su rostro, aunque marcado por la humedad del viaje, no revelaba el menor asomo de incomodidad o impaciencia. Los pocos sirvientes presentes en la Casa Grande, reducidos en número debido a la ausencia prolongada de los Mendoza en la capital, se apresuraron a recibirlo con mantas secas y tazones de atole caliente. Citlali, observando desde la discreta distancia del patio interior, vio al padre Ortega adentrarse en la casa, sus pasos resonando levemente sobre el suelo de piedra, el sutil aroma de incienso que siempre lo acompañaba mezclándose con la humedad y el olor a tierra mojada que permeaba el ambiente. Poco después de que el padre se retirara a lo que se presumía eran rezos o descanso, la voz áspera y autoritaria de la cocinera, una mujer de manos robustas y temperamento marcado, resonó por los pasillos, buscando a Citlali. «¡Citlali, ven aquí!», se le escuchó gritar, su voz portando el peso de una orden ineludible. Cuando la joven apareció, con la cabeza gacha, la cocinera la interceptó. «Prepara la habitación del padre Ortega», se le escuchó decir sin rodeos, su tono seco e imperativo. «Asegúrate de que no le falte nada durante su estancia, toallas limpias, agua fresca, y que la cama esté tendida a la perfección. La familia Mendoza espera que todo esté impecable, a pesar de su ausencia». Citlali asintió en silencio, su mirada fija en el suelo. Sus manos se crisparon casi imperceptiblemente. Se le vio tomar un pequeño manojo de llaves y una canasta de palma con ropa de cama limpia, dirigiéndose hacia la escalera que llevaba al segundo piso. El crujido de las tablas de madera bajo sus pies era el único sonido audible en el pasillo solitario, un eco tenue en la inmensidad de la casa.
apenas atenuado por el persistente murmullo de la lluvia. La habitación del padre, como era habitual, se encontraba en una esquina apartada del segundo piso, con ventanas que daban hacia el extenso campo anegado, y a la distancia se alzaba el perfil oscuro de la capilla. La luz menguante del atardecer apenas se filtraba por las ventanas, arrojando sombras largas y danzantes que se movían con cada ráfaga de viento que hacía vibrar los cristales. El aire, ya pesado por la tormenta, se sentía aún más denso dentro de la habitación, cargado de una quietud que precedía una expectación inexpresable. Citlali abrió la puerta con la llave de hierro y entró. El mobiliario era austero, una cama de madera oscura, un pequeño crucifijo colgado en la pared sobre el cabecero, una mesa sencilla con una Biblia cerrada y un lavabo de porcelana. Sobre la mesa había una vela sin encender y un candelero de latón ya opaco. Con movimientos mecánicos y precisos, Citlali se dedicó a su tarea. Descorrió las cortinas pesadas para dejar entrar la poca luz que quedaba. Barrió el suelo con una escoba de cerdas duras, levantando una fina capa de polvo que flotó un instante antes de asentarse de nuevo. Cambió las sábanas de lino, alisando cada pliegue con una meticulosidad casi obsesiva. Se le vio frotar el lavabo de porcelana con una mezcla de jabón y arena fina hasta que brilló bajo la tenue luz. Llenó una jarra con agua fresca, traída de la noria del patio, y la colocó junto a un vaso limpio. Dispuso toallas blancas y suaves sobre el toallero de madera. No había objetos personales del padre que limpiar, ni prendas que recoger. La habitación estaba siempre impecable, excepto por el uso de su anterior visita. El silencio era profundo, roto solo por el incesante redoble de la lluvia contra las tejas y el lejano aullido del viento. En el ambiente flotaba un olor a madera vieja y acera, una fragancia monacal que se mezclaba ahora con la humedad de la tormenta. Citlali encendió una lámpara de aceite sobre la mesa, proyectando un círculo anaranjado de luz en la penumbra. Terminó su trabajo, sus manos ya ásperas por el esfuerzo, y se detuvo un instante en el umbral antes de cerrar la puerta. La habitación, una vez más, esperaba en silencio, una caja de madera bajo el escrutinio de la noche que se cernía sobre la hacienda, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y los secretos se cocinaban lentamente. La mesa del comedor de la hacienda de San Jerónimo había sido levantada. Los escasos platos y cubiertos de plata opaca, utilizados para la cena del padre Sebastián Ortega, habían sido recogidos por las manos discretas de la servidumbre. La tenue luz de las lámparas de aceite apenas alcanzaba a disipar la oscuridad que se aferraba a los rincones de la estancia, proyectando sombras danzarinas sobre las paredes de piedra. Afuera, la lluvia continuaba su implacable asedio, golpeteando los cristales y tejados con una cadencia monótona, ahogando cualquier otro sonido que pudiera haber roto el silencio sepulcral de la casa. El padre Ortega, con su habitual solemnidad, se había retirado a sus aposentos del segundo piso, poco después de terminar su frugal cena. Sus pasos resonando levemente al ascender la escalera principal, un eco que se desvaneció rápidamente en la vastedad de la mansión. Los pocos sirvientes que quedaban en la casa grande, entre ellos Citlali, se habían dedicado a las últimas tareas de la noche, asegurando que todo quedara en orden antes de que la oscuridad reinara por completo. Citlali, con el trapo de limpieza en las manos, repasó las superficies de madera, sus movimientos lentos y meditativos, mientras el resto del personal se dispersaba hacia sus respectivos cuartos de descanso, ubicados en un ala más humilde de la casa, cerca de la cocina. El crepitar lejano de un fuego en el hogar de la cocina era el único indicio de vida en la planta baja. La noche se profundizaba, arrastrando consigo una quietud que solo la tormenta se atrevía a quebrar. Las manecillas de un reloj de pie, ubicado en el vestíbulo principal, se acercaban a la 10ª hora. La luz en la casa era mínima, apenas un par de lámparas encendidas en los pasillos principales, proyectando círculos anaranjados que luchaban contra la penumbra. Citlali se encontraba en el área de servicio, preparando algunas vasijas para el día siguiente, cuando un sonido seco y distintivo rompió el silencio. No era el viento, ni la lluvia, era el timbre de una pequeña campana, una que se sabía. Solo el padre Ortega usaba desde sus aposentos para solicitar algo. El sonido era discreto, pero resonó con una claridad inusitada en el aire pesado. La joven se detuvo, el movimiento de sus manos se congeló. El sonido se repitió, un llamado insistente, no fuerte, pero inconfundible. Citlali
Dejó caer el trapo sobre la mesa. Su cuerpo se irguió lentamente. Se observó cómo sus hombros se tensaban, una rigidez perceptible en su postura. Sus ojos, oscuros y hundidos, se posaron por un instante en la puerta que conducía al pasillo principal. Sus pasos, que antes habían sido ligeros y ágiles, ahora eran lentos, casi renuentes, mientras se dirigía hacia la cocina. Allí, con una vacilación apenas perceptible, tomó una jarra de barro y un juego de toallas limpias que colgaban de un gancho. El agua de la noria estaba fría, casi helada, y el peso de la jarra en sus manos parecía más pesado de lo habitual. Sus dedos se aferraban a las toallas con una fuerza que no correspondía a la suavidad del tejido. Se le vio encender una pequeña lámpara de aceite con una cerilla, la llama titilando nerviosamente en el aire húmedo, y luego se encaminó hacia la escalera principal. El pasillo del segundo piso era un túnel de sombras y silencio. La luz de la lámpara que Citlali llevaba en alto se proyectaba sobre las paredes, creando una danza fantasmagórica de sombras alargadas que la seguían y se adelantaban con cada paso. El murmullo constante de la lluvia y el viento amplificaba la soledad del momento. Cada crujido de las viejas tablas del piso, cada susurro del aire que se colaba por las rendijas, parecía resonar con una intensidad ominosa. La puerta del padre Ortega, de madera maciza y adornada con un discreto herraje de hierro, se alzaba al final del pasillo como un portal hacia lo desconocido. Citlali se detuvo frente a la puerta. Su mano, que sostenía la jarra de agua, se elevó lentamente para tocar la madera. No hubo un golpe, sino un roce suave y tentativo, un gesto que más parecía una pregunta que una afirmación. Por un momento, no hubo respuesta, solo el viento y la lluvia. Luego, un sonido indistinguible provino del interior, apenas un susurro que parecía invitarla a entrar. La joven no abrió la puerta de inmediato. Sus hombros se encogieron ligeramente y se observó cómo su cabeza se inclinaba, como si escuchara algo que no era audible para otros. Su pecho subía y bajaba con una frecuencia acelerada, un indicio visible de la turbación. Finalmente, con un movimiento lento y contenido, empujó la puerta. Esta se abrió sin esfuerzo, revelando una penumbra casi completa. El interior de la habitación estaba tenuemente iluminado por una única vela encendida sobre la mesita de noche, arrojando una luz amarillenta y parpadeante que acentuaba las sombras. El padre Ortega se encontraba de pie, su figura en sotana oscura apenas discernible en la escasa luz, su rostro apenas visible en la penumbra. La puerta se cerró detrás de Citlali con un sonido suave y final. Un eco que pareció sellar el espacio. Desde ese instante, lo que ocurrió dentro de aquel cuarto se desdibujó en el vasto lienzo de la noche. La densa cortina de lluvia y viento que azotaba la hacienda se convirtió en el único testigo de las horas venideras, un velo sonoro que envolvió la casa en un manto impenetrable de ruidos externos. El tiempo se extendió, silencioso y cruel, ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban tras la puerta cerrada. Las horas se arrastraron, una tras otra, mientras la tormenta continuaba su furia ininterrumpida. La luna, oculta tras el manto de nubes, se negó a proyectar su luz, dejando la hacienda de San Jerónimo en una oscuridad que parecía tragarse todo. Ningún otro sirviente se aventuró por el segundo piso en el transcurso de esas horas. La casa entera dormía, o parecía dormir, sumida en un letargo profundo, como si la propia hacienda se hubiera empeñado en guardar un secreto. Solo el persistente aroma a incienso, que flotaba levemente desde la capilla adyacente, se mezclaba con el olor a humedad de la tormenta, creando una atmósfera densa y cargada. Cuando el primer rayo de luz grisácea apenas comenzaba a romper el horizonte sobre San Luis Potosí, teñiendo las nubes de un pálido color perla, la lluvia, que había sido incansable durante toda la noche, comenzó a amainar. Las primeras gotas, espaciadas y débiles, apenas hacían eco en los tejados. Los gallos de la hacienda, con un retraso inusual, comenzaron a cantar tímidamente, anunciando el inicio de un nuevo día. La cocinera de la casa grande, una mujer de horarios inamovibles, notó la ausencia de Citlali en sus obligaciones matutinas. La joven, que siempre era la primera en levantarse, no había bajado a encender el fuego ni a preparar el café. Tras unos minutos de espera impaciente, la cocinera llamó a otra de las jóvenes sirvientas. «Ve y busca a Citlali», se le escuchó decir con un tono brusco. «No se le permite holgazanear en su cama». La joven sirvienta, de nombre Isabel, obedeció.
Subió por la misma escalera que Citlali había subido horas antes, sus pasos ligeros, apenas rompiendo la quietud. Al llegar al segundo piso, la penumbra aún dominaba el pasillo. La lámpara de aceite que Citlali había encendido la noche anterior ya se había extinguido, dejando el espacio en una oscuridad profunda, apenas mitigada por el débil resplandor del amanecer que se colaba por las ventanas. Isabel avanzaba, sus ojos acostumbrándose a la falta de luz, cuando sus pies tropezaron con algo blando y frío. Un grito ahogado escapó de sus labios, una exclamación corta y cortada que se propagó por el pasillo. Ahí, en el suelo de piedra, a pocos pasos de la puerta del padre Ortega, yacía Citlali. Su cuerpo, inmóvil, estaba extendido en el corredor, un montículo inerte envuelto en una camisola de algodón blanco que ahora estaba empapada en sangre. El blanco del tejido contrastaba horriblemente con las manchas oscuras y coaguladas que se extendían por su pecho y abdomen. Isabel se arrodilló, con las manos temblorosas, su mirada horrorizada. El rostro de Citlali estaba desfigurado por los golpes, una máscara irreconocible de carne magullada e hinchada. Sus labios estaban partidos y amoratados, agrietados por la violencia. Sus ojos, casi completamente cerrados por la hinchazón, apenas dejaban ver un atisbo de la esclera. El cuerpo de la joven estaba cubierto de hematomas, de un color púrpura y azul oscuro, que se extendían por sus brazos, sus piernas y su torso. Algunos recientes, otros ya comenzando a oscurecerse. Se podían distinguir marcas lineales en sus muñecas y tobillos, como si hubiera sido atada, y otras más sutiles, como huellas dactilares grabadas en su piel. Su cabello, usualmente peinado con trenzas pulcras, estaba enredado y disperso, pegado a su frente con sudor y sangre. Un leve hilo de sangre seca se extendía desde su nariz hasta la comisura de su boca. Su respiración era superficial y agitada, un jadeo apenas audible que se confundía con los últimos ecos de la tormenta. Era el cuadro de una violencia inimaginable, un testimonio mudo de lo que había ocurrido en la noche sin testigos. Isabel, con un grito ahora liberado, corrió escaleras abajo, sus pasos resonando como golpes en el silencio, llevando consigo la escena de horror que acababa de presenciar, una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. El grito de Isabel se propagó por el segundo piso de la casa grande, rompiendo la quietud del amanecer con la fuerza de un cristal roto. El sonido, agudo y cargado de terror, descendió por la escalera principal, despertando a los pocos sirvientes que dormían en sus cuartos. Las puertas se abrieron con lentitud, revelando rostros somnolientos y confusos que se volvieron hacia la fuente del estruendo. Un par de hombres y mujeres, aún con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, subieron con prisa los escalones, sus pasos resonando pesadamente en la madera. Al llegar al pasillo, la escena que se presentó ante ellos silenció cualquier pregunta. Isabel, arrodillada en el suelo, señalaba con una mano temblorosa el cuerpo inerte de Citlali. El capataz de la hacienda, un hombre de hombros anchos y mirada de piedra, fue alertado de inmediato. Sus pasos firmes resonaron en el patio empedrado, acercándose a la casa grande con una celeridad inusual para su habitual parsimonia. Al entrar en el pasillo del segundo piso, su figura se detuvo abruptamente. Sus ojos recorrieron la escena. La joven Citlali, tendida en el suelo frío, su camisón blanco teñido de carmesí, su rostro una masa desfigurada de hinchazón y heridas. El capataz no profirió palabra alguna. Su rostro, por lo general inexpresivo, se contrajo en un gesto indescifrable, una mezcla de sorpresa y fría determinación. Observó las manchas de sangre en el suelo, el cabello revuelto de la joven, los pequeños charcos oscuros que se habían formado alrededor de su cabeza. Un leve hilo de suero rojizo escurría de la nariz de Citlali, dejando una marca en la mejilla. Sus labios, partidos y resecos, apenas se separaban. Los ojos, apenas una rendija entre los párpados hinchados, mostraban una opacidad vidriosa. No emitió sonido alguno, pero un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Sin dudarlo, el capataz giró sobre sus talones y se dirigió a los hombres que lo habían seguido. Sus órdenes, pronunciadas en un tono bajo y autoritario, cortaron el aire. «Llévenla a los barracones, que las mujeres la atiendan». Dos de los sirvientes se aproximaron a Citlali con cautela. Sus movimientos eran torpes, llenos de una mezcla de aprensión y compasión. Con sumo cuidado, uno de ellos se agachó y la levantó en brazos. El cuerpo de Citlali, aunque ligero, se sentía frágil, como una muñeca rota.
La camisola, pegada a la piel por la sangre seca, se levantó ligeramente, revelando más hematomas de color púrpura y azul negruzco que se extendían por su abdomen y muslos. Su cabeza colgaba inerte, el cabello oscuro cayendo sobre el brazo del hombre. Los pasos de los hombres resonaron por el pasillo, descendiendo por la escalera principal, un cortejo silencioso que transportaba el cuerpo lacerado hacia el exterior. El traslado hacia los barracones fue una procesión sombría. La mañana comenzaba a aclarar, pero una densa niebla matutina se aferraba a la tierra, añadiendo un velo de irrealidad a la escena. Los pocos trabajadores que ya comenzaban sus labores en el patio se detuvieron. Sus miradas se fijaron en el grupo que avanzaba. Se les vio intercambiar miradas cargadas de preguntas silenciosas, susurros que no llegaron a ser palabras. La imagen de Citlali en brazos de los hombres, con su camisón ensangrentado y su rostro oculto, se grabó en la mente de quienes la presenciaron. El trayecto, que usualmente tomaba unos pocos minutos, pareció interminable. El frío de la mañana calaba los huesos, y el aire, aún húmedo por la lluvia de la noche, se sentía pesado con una tensión palpable. Al llegar a los barracones, las puertas de adobe se abrieron para recibirlos. El interior, usualmente bullicioso, con las voces de las mujeres preparando el desayuno, ahora estaba en silencio. Las miradas de las mujeres más ancianas, curtidas por el sol y la vida, se posaron sobre Citlali. Entre ellas destacaban María, Rosa y Juana, 3 mujeres que habían visto mucho y que conocían el lenguaje mudo del sufrimiento. Sus rostros se endurecieron, sus ojos se entornaron al reconocer la magnitud de las heridas de la joven. Sin mediar palabra, tomaron el cuerpo de Citlali de los brazos de los hombres y la depositaron con delicadeza sobre un lecho de paja y mantas en el rincón más resguardado de uno de los barracones. Las mujeres se movieron con una eficiencia que solo la experiencia otorgaba. María, con sus manos temblorosas pero firmes, desprendió con cuidado el camisón ensangrentado de Citlali, revelando la extensión total de la violencia. El cuerpo de la joven era un mapa de moretones, cortes superficiales y marcas que sugerían un forcejeo prolongado. Se le observó llevar un paño mojado en agua tibia a la cara de Citlali, limpiando la sangre seca de sus labios partidos y de las heridas que recorrían sus mejillas. Rosa, con movimientos ágiles, preparó una infusión de hierbas medicinales, las hojas machacadas en un mortero de piedra, su aroma amargo llenando el aire. Juana, por su parte, buscó ungüentos caseros, pastas hechas con hierbas y grasa animal, conocidas por sus propiedades curativas y desinflamatorias. Con una ternura palpable, aplicaron las pastas sobre los hematomas, extendiéndolas con las yemas de sus dedos, tratando de mitigar el dolor visible. Cubrieron a Citlali con mantas gruesas, buscando mantenerla caliente y protegida del frío penetrante que se colaba por las rendijas de las paredes de adobe. El barracón, un espacio compartido y ruidoso, se transformó en un improvisado santuario de cuidado y preocupación. Durante los siguientes 3 días, Citlali permaneció en un estado entre la vigilia y el desvarío. Su cuerpo ardía con fiebre, y sus ojos, aún hinchados y apenas abiertos, se movían erráticamente, sin fijar la mirada en nada en particular. Las mujeres se turnaban para cuidarla, ofreciéndole sorbos de agua y las infusiones amargas que preparaban. Sus labios, agrietados por la deshidratación y las heridas, apenas podían pronunciar sonidos inteligibles. Sin embargo, en sus momentos de mayor delirio, se le escuchaba murmurar palabras inconexas. «Demonios vestidos de negro». Se le oyó susurrar en una ocasión, su voz un hilo apenas audible. En otra, su cuerpo se retorció ligeramente y un gemido de angustia escapó de su boca. «Manos que olían a incienso». La frase, repetida varias veces, se mezcló con el llanto ahogado de su voz. Sus manos, vendadas y moreteadas, se aferraban a las mantas con desesperación. Cada vez que las mujeres le preguntaban con suavidad y paciencia qué le había pasado, su cuerpo se tensaba. Sus ojos, en los pocos momentos de lucidez, se llenaban de un terror incomprensible, y se le observaba apartar la mirada, negándose a emitir palabra alguna sobre lo ocurrido. Parecía que su voluntad, o quizás el horror de la memoria, le impedía articular cualquier relato. Las mujeres, al ver su reacción, entendieron el silencio. Vieron las marcas en su cuerpo, escucharon los delirios y se miraron entre sí, sus rostros reflejando una comprensión sombría. Mientras la vida de Citlali pendía de un hilo en los barracones,
La casa grande operaba con una normalidad engañosa. A la mañana siguiente de la noche de los acontecimientos, el padre Sebastián Ortega se preparó para partir de la hacienda. Sus sirvientes personales, que habían viajado con él, ya estaban listos, cargando su equipaje en la calesa. El padre se movía con la misma compostura de siempre. Su sotana, limpia y sin una sola arruga, se agitaba levemente con el viento fresco de la mañana. No había rastro alguno de desvelo o perturbación en su semblante. Sus ojos, oscuros e inescrutables, no se detuvieron en los rincones donde aún podrían percibirse las sombras de la noche. Alegó compromisos urgentes en la ciudad, un pretexto que nadie se atrevió a cuestionar, no ante la autoridad de un hombre de Dios. Antes de subir a la calesa, el padre Ortega solicitó una audiencia privada con el capataz. La conversación tuvo lugar en la pequeña oficina del capataz, una estancia espartana contigua a la cuadra, donde el olor a cuero y a caballo era persistente. La puerta de madera maciza se cerró tras ellos, impidiendo que cualquier sonido del exterior penetrara. Los sirvientes que se encontraban en el patio observaron desde la distancia, susurrando entre ellos, pero sin acercarse. La luz del amanecer apenas se colaba por la única ventana, creando un ambiente sombrío y confinado. Tras unos minutos de lo que parecía una conversación a voz baja, se le observó al padre Ortega sacar de su sotana una pequeña bolsa de cuero. El sonido metálico de las monedas de plata resonó brevemente cuando la dejó en la mesa, deslizándola hacia el capataz. Este último, sin cambiar su expresión, tomó la bolsa, su mano pesada aferrándola. Entonces se les vio intercambiar algunas palabras. Aunque el contenido exacto de la conversación se mantuvo en el ámbito privado, las órdenes que el capataz comenzó a impartir minutos después revelaron su esencia. Se le escuchó al padre instruir al capataz sobre la versión oficial que se debía propagar por la hacienda. La esclava, Citlali, había intentado robar objetos sagrados de la capilla. Al ser confrontada, en su desesperada huida, había caído por las escaleras. Esa fue la historia que se exigió contar. No había testigos de la noche. La palabra del padre Ortega, un sacerdote de reputación intachable, era la verdad. La palabra de una esclava indígena, sin voz ni estatus, carecía de valor. El capataz asintió, su rostro impasible. El metal frío de las monedas en su mano era un sello a la versión acordada. Minutos después, el padre Ortega subió a su calesa. Los caballos, espoleados por el cochero, partieron con prisa, sus cascos levantando salpicaduras de lodo en su retirada. La figura del sacerdote se desvaneció en la niebla y la distancia, dejando tras de sí un vacío y una verdad silenciada. El capataz, con la bolsa de plata ahora guardada, se encargó de difundir la versión oficial entre los trabajadores. Su voz, grave y monótona, anunció la verdad a los grupos de sirvientes que, con la cabeza baja, escuchaban sin objeciones. Se les advirtió sobre los peligros de la mentira y el pecado del robo, reforzando la idea de la culpabilidad de Citlali. Nadie se atrevió a contradecirlo. La sombra del padre, aún presente en el aire, y el poder del capataz eran suficientes para sofocar cualquier atisbo de duda. La palabra de un sacerdote, en aquel México de 1847, era incuestionable, un pilar inamovible de la sociedad y la fe. ¿Quién sería lo suficientemente osado para desafiarla, especialmente si se trataba de la palabra de 3 esclavas contra la de un hombre de Dios? En los días siguientes, un pesado manto de silencio se cernió sobre la hacienda de San Jerónimo. La historia del intento de robo y la caída por las escaleras se propagó como un eco frío entre los muros, una narrativa que nadie osaba contradecir en voz alta. Los trabajadores, conscientes de la futilidad de la resistencia, se dedicaron a sus tareas con una resignación visible. La verdad, aunque palpable para aquellos que habían visto el cuerpo de Citlali, fue sofocada bajo el peso de la autoridad y la conveniencia. La joven, rota y vulnerable en los barracones, contrastaba brutalmente con el padre, impoluto y lejos, su reputación intacta. La injusticia se había cimentado con el oro de las monedas, y el aire de la hacienda, ya denso con la humedad, ahora también lo estaba con la amargura del silencio comprado. 2 semanas transcurrieron desde aquella noche de tormenta y horror en la hacienda de San Jerónimo. La lluvia de marzo había dado paso a los vientos secos y polvorientos de abril, y con ellos una nueva y terrible realidad comenzó a manifestarse en el cuerpo de Citlali. La joven, aunque débil, había logrado salir del peligro más inmediato.
Sus hematomas, de un púrpura oscuro y extendido, comenzaron a tornarse verdosos y amarillentos, un signo de su lenta curación. Sin embargo, su recuperación física era superficial. Se le observaba moverse con una lentitud inusual. Sus ojos, aún algo hinchados, se posaban en el vacío con una tristeza que se negaba a desaparecer. Permanecía en el barracón, alejada de las tareas de la casa grande, bajo el cuidado vigilante de María, Rosa y Juana. Fue María, la más anciana de las tres, quien primero notó los cambios. Con la sabiduría que solo los años y la experiencia confieren, sus ojos observaron la inusual palidez de Citlali en las mañanas, la aversión a ciertos alimentos que antes consumía sin problema, los pequeños mareos que la obligaban a detenerse en medio de sus escasas tareas. Luego, los vómitos matutinos, discretos al principio, se hicieron más frecuentes. María, que había visto nacer a muchos en la hacienda, reconoció los signos. Una tarde, mientras Citlali intentaba barrer el suelo del barracón con movimientos torpes, María se acercó, su mirada penetrante. Se le vio llevar su mano al abdomen de la joven, palpando con delicadeza, sus dedos experimentados sintiendo algo que confirmaba sus sospechas. No hubo palabras, solo una mirada de profunda preocupación. Poco después, Rosa y Juana también fueron conscientes de la verdad. Las tres mujeres se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de horror y desolación. Citlali, que nunca había conocido a un hombre, ahora llevaba una vida dentro de sí. El secreto, fruto de aquella noche terrible, se había manifestado. Cuando las mujeres, con gestos de profunda seriedad, intentaron comunicarle la noticia, se observó cómo el rostro de Citlali se transformaba. Sus ojos, ya cargados de tristeza, se abrieron con una mezcla de incredulidad y un pavor que congeló el aire del barracón. Su cuerpo se tensó, una rigidez que se extendió desde sus hombros hasta sus manos, que se aferraron con fuerza a sus propios brazos. Se le vio llevar las manos a su vientre con una desesperación visible, sus dedos temblorosos recorriendo su abdomen. La verdad, aunque no verbalizada por las mujeres, se clavó en ella con la fuerza de una estaca. El desespero se apoderó de Citlali, una oscuridad que se manifestó en cada uno de sus movimientos. En una cultura donde la virginidad era sagrada y un embarazo fuera del matrimonio significaba una deshonra imborrable, especialmente para una esclava indígena, la joven vio su futuro consumido por una oscuridad sin retorno. Sus horas transcurrían en un silencio denso, sus ojos fijos en el suelo, su figura encorvada. Rechazaba la poca comida que se le ofrecía. Su cuerpo se consumía en una agonía silenciosa. Se le observaba caminar por los confines del barracón, como un animal enjaulado, sus pasos descalzos apenas levantando polvo. Las mujeres intentaron consolarla con caricias en la espalda, con miradas de comprensión, pero ninguna palabra parecía alcanzar la profundidad de su desesperación. Su futuro, ya de por sí incierto, se había sellado con una condena que no podía comprender. En los primeros días de abril, el padre Sebastián Ortega regresó a la hacienda de San Jerónimo, siguiendo su rutina mensual. La ausencia de los Mendoza aún era notable, y la casa grande se sentía más vacía de lo habitual. El padre llegó con la misma puntualidad y compostura de siempre, sus pasos resonando en el zaguán, su sotana impoluta. Su presencia, sin embargo, trajo consigo una renovada tensión. Los sirvientes se movían con una discreción aún mayor, susurrando entre ellos, sus miradas esquivas. El capataz, que había recibido al padre en la entrada, mantenía una postura rígida, su rostro más inexpresivo que de costumbre. Citlali, por órdenes expresas del capataz, fue mantenida lejos de la casa grande. Se le recluyó en el barracón que compartía con otras mujeres, como una herida abierta que debía ser oculta a toda costa. Se le impidió realizar cualquier tarea que pudiera llevarla a los pasillos de la casa principal o a la vista del padre. Las mujeres de los barracones la rodearon con una protección silenciosa, levantando un muro invisible entre ella y el resto de la hacienda. Pero el padre Ortega, al poco tiempo de su llegada, preguntó por ella. Durante la cena, servida por las pocas cocineras y sirvientes presentes, el padre se dirigió al capataz. «Capataz», se le escuchó decir, su voz calmada y medida. «No he visto a la joven Citlali. ¿Ha mejorado de su caída?» El capataz,
con un visible nerviosismo que se manifestaba en el leve tic de su mandíbula, respondió con monosílabos, evadiendo una explicación directa. Se le observó mover la cabeza, su mirada esquiva, pero el padre persistió. «Me gustaría ofrecerle el perdón cristiano», se le escuchó decir, su voz ahora con un tono de solemnidad, «a la joven que ha pecado con su intento de robo». La frase se suspendió en el aire, densa con la hipocresía. El capataz asintió, su rostro una máscara de incomodidad, sin atreverse a contradecir al sacerdote. Se limitó a decir que la joven seguía débil, y que sería mejor que el padre esperara. El padre, sin embargo, se le observó asintió, su mirada fija en el capataz, como si ya hubiera tomado una decisión. El aire de la casa, ya pesado por los olores de la cena, se envenenó con la toxicidad de las palabras. Esa noche, el barracón, donde Citlali se encontraba recluida, permaneció sumido en un silencio tenso. Las mujeres, conscientes del regreso del padre y de la incomodidad del capataz, se movían con una quietud inusual. Citlali no durmió. Se le observó sentada en su lecho de paja, su figura encorvada, sus ojos fijos en la oscuridad que la rodeaba. El sonido de su respiración, superficial y agitada, era el único rastro de su angustia. El miedo, palpable en el ambiente, se aferraba a ella como una segunda piel. No hubo llanto, ni gritos, solo una desesperación fría y consumada. A las 3 de la madrugada, cuando el canto de los grillos había cesado y el único sonido audible era el lejano ulular de un búho, Citlali se levantó de su lecho. Sus movimientos eran los de una sonámbula, lentos y deliberados, desprovistos de cualquier vacilación. Sus pies descalzos se posaron en el suelo de tierra, silenciosos. Se le observó salir del barracón, su figura delgada, apenas visible en la oscuridad total de la noche sin luna. Se deslizó entre los demás barracones, su silueta confundida con las sombras. Su destino no era la casa grande, sino el establo, un edificio de piedra y madera ubicado en el extremo opuesto del patio. Con una furtiva agilidad, Citlali se adentró en el establo. El olor a paja, a estiércol y a animal se apoderó del aire. Los caballos dormían en sus pesebres, sus respiraciones profundas y regulares. Se le vio acercarse a un rincón, donde las cuerdas gruesas, utilizadas para atar los caballos o para labores del campo, colgaban de un gancho. Con sus manos temblorosas pero firmes, descolgó un pedazo de soga, gruesa y áspera, su textura rasposa contra la piel de sus dedos. El acto se realizó en un silencio absoluto, sin despertar a los animales. Luego, con la cuerda en sus manos, se le observó salir del establo, su figura desapareciendo nuevamente en la noche. Sus pasos, casi inaudibles, no la llevaron de vuelta a los barracones. En cambio, se dirigió hacia la casa grande, pero no hacia sus aposentos, sino hacia el sendero que conectaba directamente con la capilla. La capilla de la hacienda de San Jerónimo era un edificio modesto, sus muros de adobe y su techo de tejas desgastadas por el tiempo. Tenía capacidad para unas 30 personas. Sus bancos de madera dispuestos en hileras ordenadas, un crucifijo de madera oscura dominaba el altar, su figura tallada proyectando una sombra alargada en la penumbra. Pequeños vitrales, de colores azules y rojos, filtraban la escasa luz lunar, transformándola en manchas pálidas que se dispersaban sobre las paredes encaladas. Citlali entró en la capilla. El silencio en el interior era absoluto, solo roto por el suave murmullo del viento que se colaba por las rendijas y el lejano goteo de la lluvia, que volvía a comenzar un lamento fúnebre. Se le observó arrodillarse ante el altar, sus manos aferradas a la cuerda. Su cuerpo se movía con una determinación fría, desprovista de emoción aparente. Con una fuerza inesperada, se le vio atar un extremo de la cuerda a una de las vigas de madera expuestas del techo, un madero grueso y robusto que sostenía la estructura. Sus dedos se movían con una precisión metódica, creando nudos firmes que no cederían. Luego, el otro extremo lo dispuso alrededor de su cuello. Las primeras luces del amanecer, grises y tímidas, comenzaron a filtrarse por los vitrales de la capilla. Los colores se derramaron sobre el suelo de piedra, pintando manchas pálidas de azul y rojo. La cocinera, que ya había comenzado sus labores matutinas en la casa grande, se disponía a encender el fuego de la cocina, cuando una de las sirvientas que pasaba por el pasillo que conducía a la capilla se detuvo abruptamente. Un sonido inusual, como un crujido suave y repetido, la alertó. Al asomarse por la puerta, su grito agudo resonó en la quietud de la mañana. Ahí, en el centro de la capilla,
Frente al crucifijo de madera, Citlali se balanceaba suavemente, como un péndulo silencioso. Sus pies descalzos apuntaban hacia el suelo de piedra, inalcanzables. Su rostro, volteado hacia el crucifijo, estaba sereno, desprovisto de cualquier agonía, como si hubiera encontrado una paz final en aquel acto desesperado. Tenía 17 años. En su vientre la vida de 6 semanas, concebida en aquella noche de horror sin testigos, también se había extinguido. El silencio en la capilla era absoluto, solo roto por el suave balanceo del cuerpo y el incesante goteo de la lluvia. La escena se grabó en la memoria de la sirvienta, un cuadro inmaculado de tragedia y desesperación. El grito de la sirvienta en la capilla se propagó como una flecha envenenada por los pasillos de la casa grande. Los pocos trabajadores presentes en la hacienda, ya con los rostros marcados por la desesperanza que se cernía sobre el lugar, acudieron con pasos pesados. La escena que se les presentó en el interior del pequeño santuario dejó a todos en un silencio sepulcral. El cuerpo de Citlali, suspendido frente al altar, se balanceaba suavemente, una figura inmóvil contra el crucifijo de madera. La soga, gruesa y áspera, se clavaba en su cuello, una marca violenta que contrastaba con la aparente serenidad de su rostro. Sus pies descalzos, suspendidos en el aire, apenas se movían con el leve balanceo. El capataz llegó minutos después, su rostro pétreo apenas mostrando reacción. Se le vio ordenar a 2 de los hombres que bajaran el cuerpo de la joven. Con movimientos torpes y cargados de un pesar silencioso, los hombres desataron la cuerda. El cuerpo de Citlali se desplomó en sus brazos, inerte. La llevaron hacia el exterior, envuelta en una manta de lana burda que ocultaba las marcas de la soga y el rastro de la tragedia. El entierro de Citlali se llevó a cabo con una celeridad que rozaba lo indecente. No hubo campanas que doblaran, ni rezos que acompañaran su último viaje. Fue en el cementerio de los esclavos, un pedazo de tierra árida y descuidada, ubicado detrás de los barracones y lejos de la vista de la casa grande. Una fosa poco profunda, excavada a toda prisa por 2 de los trabajadores, recibió el cuerpo de la joven. No hubo cruz que marcara su nombre, ni epitafio que contara su historia. Solo tierra, silencio y el viento que silbaba tristemente entre los mezquites. Las pocas mujeres de los barracones, entre ellas María, Rosa y Juana, se mantuvieron a una distancia prudente, sus rostros cubiertos por rebozos, sus hombros temblorosos en un luto silente. Vieron cómo la tierra cubría el cuerpo, borrando cualquier rastro de su existencia, como si nunca hubiera estado allí. La lluvia, que había marcado su llegada a la hacienda, ahora caía levemente, como lágrimas frías sobre la tierra recién removida. 2 días después, el padre Sebastián Ortega celebró la misa en la capilla de la hacienda. El interior del pequeño santuario había sido limpiado de cualquier vestigio de la tragedia. El altar lucía impecable, los candelabros pulidos, el crucifijo de madera imponente. El padre, con su sotana inmaculada, se plantó frente a los pocos sirvientes que, por obligación o costumbre, habían acudido al servicio. Su voz, clara y resonante, llenó el aire de la capilla, un eco que se percibía artificial en la atmósfera tensa. El sermón del padre Ortega, pronunciado con la elocuencia de siempre, versó sobre los peligros de la desesperanza. Habló sobre cómo el alma, al ceder a la angustia, caía en las garras del pecado más terrible, el suicidio. Se le escuchó hablar de la condena eterna para aquellos que osaban quitarse la vida, de la necesidad de la fe y la fortaleza espiritual para resistir las tentaciones del maligno. Su voz no tembló una sola vez. Sus ojos oscuros se posaron en los rostros de los asistentes. Sus gestos eran firmes y convincentes. En ningún momento mencionó a Citlali por su nombre, ni hizo referencia directa a los acontecimientos que habían sacudido la hacienda. Sus palabras se mantuvieron en el ámbito de lo general, una condena velada que, sin embargo, todos entendieron. El silencio de la capilla, durante el sermón, era sofocante, solo interrumpido por el murmullo ocasional de algún sirviente que se movía incómodamente. Pero para María, Rosa y Juana, las 3 esclavas que habían cuidado a Citlali en sus últimos días, el sermón del padre no fue más que una farsa. Habían visto las marcas en el cuerpo de la joven, habían escuchado sus delirios febriles, habían presenciado el terror en sus ojos cuando supo que el padre regresaría. El silencio impuesto por el capataz y la palabra comprada del padre se les antojaron una ofensa intolerable.
Sus rostros, curtidos por la vida, se endurecieron. En sus miradas se percibía una mezcla de indignación y una determinación férrea. Era una decisión que podía costarles la vida, su venta a otra hacienda, su separación para siempre. Pero el peso de la injusticia era demasiado grande para ser soportado. A la mañana siguiente de la misa del padre, las 3 mujeres se escabulleron de la hacienda. Sus pasos, cuidadosos y sigilosos, las llevaron por los caminos de tierra que conducían a San Luis Potosí. El trayecto era largo y arduo, sus pies descalzos, levantando polvo a cada paso. No llevaban más que la ropa puesta y una voluntad inquebrantable. Su destino era el palacio episcopal, el asiento del obispo diocesano. La audiencia con el obispo fue concedida más por la curiosidad que por una compasión inicial. Era inusual, casi impensable, que 3 esclavas indígenas tuvieran la osadía de presentarse ante una autoridad eclesiástica de tal envergadura. Las mujeres fueron introducidas en un salón austero, donde el obispo, un hombre de edad avanzada y semblante serio, las esperaba. Su figura imponente se alzaba detrás de un escritorio de madera oscura. La audiencia fue breve, pero intensa. Las 3 mujeres, con voz clara y firme, relataron lo que habían visto y oído. Contaron la historia de la noche sin testigos, el estado en que encontraron a Citlali, la aparición de la vida en su vientre, el suicidio desesperado. Acusaron al padre Ortega de la violación repetida y de haber, con su silencio cobarde, provocado la muerte de la joven. No hubo lágrimas en sus ojos, solo una determinación que no admitía réplica. El obispo, que las escuchó con una expresión impasible, se limitó a asentir, su mirada fija en ellas. La investigación que siguió se llevó a cabo en el más estricto secreto, menos sobre la búsqueda de justicia y más sobre el control de daños. La Iglesia, una institución poderosa y celosa de su reputación, no podía permitirse que un escándalo de tal magnitud saliera a la luz pública. El padre Ortega fue convocado a prestar declaraciones privadas ante un tribunal eclesiástico. Negó rotundamente todas las acusaciones. Su voz, firme y convincente, proclamó su inocencia, se presentó como un hombre de Dios perseguido por calumnias. Argumentó que no había testigos de aquella noche, que la esclava estaba mentalmente perturbada y que había inventado fantasías después de su fallido intento de robo. La palabra de 3 esclavas, ¿puede acaso pesar más que la de un sacerdote ordenado? Se le escuchó decir, su voz llena de indignación. Las declaraciones se extendieron durante semanas, un juego de intrigas y silencios que se desarrollaba a puerta cerrada. Entonces, un acontecimiento inesperado rompió la monotonía de la investigación. Una monja, que servía como enfermera en el hospital de la iglesia en la capital, se presentó ante el obispo. Su testimonio fue un golpe demoledor. Reveló que, 3 años antes, una joven criada del propio palacio episcopal había buscado ayuda en el hospital tras un incidente similar. La monja describió el estado de la joven, las similitudes de las heridas y el patrón de la agresión. En aquel momento, el caso había sido silenciado. La joven enviada a un convento distante, con una suma de dinero para asegurar su silencio. El obispo escuchó, su rostro ahora surcado por una expresión de honda preocupación. El patrón era innegable, la verdad, aunque soterrada, comenzaba a emerger. El obispo se encontró ante una encrucijada imposible. Exponer al padre Ortega significaría no solo el descrédito del sacerdote, sino también la exposición de la propia Iglesia, de sus fallas sistémicas para proteger a los más vulnerables. La fe de muchos podría verse quebrantada, pero permitir que continuara era impensable, una mancha insoportable en su conciencia. La solución fue la que la institución siempre encontraba. El padre Sebastián Ortega fue discretamente removido de sus funciones parroquiales. Se le emitió un edicto que lo enviaba a un monasterio aislado en las montañas de Guanajuato, donde permanecería en retiro espiritual perpetuo hasta su muerte. Oficialmente se declaró que su salud se había debilitado y que necesitaba reposo y oración, un eufemismo que ocultaba la verdad. Ortega vivió 23 años más en aquel monasterio, un exilio autoimpuesto, muriendo en 1870 de causas naturales. Nunca fue juzgado criminalmente, nunca enfrentó las consecuencias públicas de sus actos. Su reputación se mantuvo intacta para la mayoría, un sacerdote respetado que se había retirado por enfermedad. El nombre de Citlali, por su parte, jamás fue limpiado. Su memoria permaneció manchada por el estigma del suicidio,
un pecado imperdonable en los ojos de la Iglesia. María, Rosa y Juana pagaron un precio muy alto por su valentía. La familia Mendoza, furiosa por la osadía de las esclavas al hablar contra un hombre de Dios, las vendió a diferentes haciendas. Fueron separadas para siempre, sus lazos rotos, castigadas por haber osado romper el silencio. Sus nombres se perdieron en la vastedad del tiempo, sus vidas dispersas, pero el eco de su coraje persistió. La capilla de la hacienda de San Jerónimo continuó en uso durante décadas, pero adquirió una reputación siniestra. Los trabajadores que aún frecuentaban el lugar relataban sentir una presencia sofocante durante las misas, una tristeza insoportable que, según algunos, los hacía desmayarse. Otros juraban escuchar el llanto de un bebé proveniente del altar en las madrugadas más silenciosas, un lamento que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez, un eco de la vida que se había extinguido allí. La hacienda fue finalmente abandonada a principios del siglo XX, sus paredes de adobe desmoronándose bajo el peso del tiempo y de los secretos inconfesables que guardaba. La capilla, sin embargo, permanece parcialmente en pie hasta hoy, una ruina cubierta de enredaderas, un lugar donde pocos se atreven a entrar después del anochecer, un testimonio mudo de los ecos de una tragedia que se niega a ser olvidada. Así se cierra el telón sobre el destino de Citlali, una estrella apagada en el firmamento de la hacienda de San Jerónimo, un hombre borrado de la memoria oficial, enterrado en una fosa sin cruz, silenciado por la conveniencia y el poder. La justicia, esa palabra tan a menudo invocada, se diluyó en la discreción de los pasillos eclesiásticos y el eco de monedas de plata. El padre Ortega, exiliado en un retiro perpetuo, escapó al juicio terrenal, llevando consigo sus secretos hasta la tumba. Y las voces valientes de María, Rosa y Juana, que osaron romper el velo del miedo, fueron dispersadas, castigadas por su verdad. Pero hay sombras que el tiempo no puede borrar, ni el abandono puede silenciar. La hacienda, ahora una ruina devorada por la maleza, aún susurra fragmentos de la historia. Se dice que en las madrugadas, cuando el viento gime entre los muros caídos de la capilla, el lamento de un bebé se eleva desde el altar, un eco persistente de una vida que nunca vio la luz. Es el recordatorio incesante de que ciertas verdades, aunque ocultas bajo la tierra y el silencio, tienen la obstinada costumbre de germinar, de manifestarse en los rincones olvidados, esperando ser escuchadas. ¿Crees que el alma de Citlali y la pequeña vida que llevaba consigo encontraron paz en aquel altar desolado? ¿O su lamento aún resuena en las profundidades de esa capilla, buscando la justicia que le fue negada? Deja tus reflexiones en los comentarios. Si la oscuridad de estas historias te atrae, te invitamos a explorar otros relatos que yacen ocultos en los anales de nuestro pasado. Descubre más sobre las leyendas que acechan en las sombras de México. Y si este viaje por las sombras de la servidumbre ha despertado algo en ti, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta para que estas voces silenciadas no caigan en el olvido.